clear. Copy that, Echo. Proceed with caution. 10-4. Gracias por pasar al video. Brevemente antes de iniciar, nada más recordarles que abajo en la descripción se encuentra el enlace para mi canal paralelo, página de Facebook y página de Twitter. A muchos les sorprenderá porque voy a hablar de Rebelión en la Granja en un canal de esta filosofía, pero la verdad es que no es netamente un libro sobre política que narra indirectamente la historia de la URSS. Este fue un libro escrito por Orwell en 1945. Ya yo había hablado de él en el libro, cuando hice el análisis del libro de 1984. En realidad, Rebelión en la Granja es un libro sobre la vida. Es un libro que nos enseña muchísimo a no ser obedientes, a no ser como los personajes del libro representados en la granja mediante las ovejas, que son seres que nada más dicen que sí y obedecen a los cerdos, que son los que tienen el poder, o a los que representan la autoridad en la granja. Este es un libro que nos está explicando las dinámicas humanas que se dan en todo lado, tanto en el trabajo, en los centros de estudios, en el barrio. Es un libro que nos habla sobre un patrón de comportamiento en grupo del ser humano que se repite una y otra vez. Y es un libro tan peligroso para muchas gentes que fue incluso prohibido por algunos gobiernos o sociedades por el mensaje que él mismo transmite. Es un mensaje de rebelión, es un mensaje que hace un llamado a tener criterio propio, a pensar por sí mismo, a tener carácter para tomar las propias decisiones y no dejarse arrastrar por gente que ostenta poder. Este libro inicia cuando el cerdo más viejo de la granja, el cerdo mayor, tiene un sueño y se lo comunica al día siguiente a los animales y les explica que los seres humanos no producen nada, que los que producen son los animales de la granja y que por ese motivo se deben de rebelar y expulsar a los dueños de la granja y tomar ellos el poder y administración de ese lugar. El dueño de la granja es el señor Jones, que tarde o temprano después sufre la rebelión de estos animales, quienes tras este evento escriben en una pared 7 mandamientos que se crearon para poder unificar el pensamiento y tener control sobre todos los animales de la granja y que exista como un tipo de armonía y de acuerdo mutuo sobre cómo van a hacer las cosas ahora que se han expulsado al señor Jones, que es el dueño de la granja, y de su familia y de sus ayudantes. Los 7 mandamientos que se escriben son los siguientes. Todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Todo lo que camina sobre 4 patas o tiene alas es un amigo. Ningún animal llevará ropa. Ningún animal dormirá en una cama. Ningún animal beberá alcohol. Ningún animal matará a otro animal. Todos los animales son iguales. Vamos a empezar analizando lo de los 7 mandamientos estos que se ponen en la granja. El objetivo de poner mandamientos o de poner normas en una comunidad humana o grupo es unificar el pensamiento de todos. Por eso el 7º mandamiento dice que todos los animales son iguales. Cuando usted escucha el argumento de igualdad detrás de algo, lo que se está buscando es unificar la forma de pensar de todas las personas, porque si todos tienen el mismo razonamiento, cualquier idea que se les dé va a ser aceptado por la inmensa y abrumadora mayoría de la gente con unanimidad y no va a haber quejas al respecto. Por lo tanto, siempre que se escuche el discurso de fondo de que la búsqueda es por igualdad, lo que se está buscando es unificar pensamientos para que la gente sea fácilmente manejable en masa. Y aquí viene otra parte. Vamos a pasar de la 7ª regla a la primera. Dice que todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Aquí lo que se está haciendo es una referencia a que el ser humano es un enemigo de ahora en adelante en la granja. No importa si este ser humano es una buena persona o es una mala persona. ¿Ok? Con solo que tenga 2 patas ya es enemigo. Entonces aquí no se está diferenciando entre el individuo, sino que se está masificando una característica para identificarla como un enemigo. Cualquier persona que ostente el poder o que quiera el dominio de un grupo va a identificar a un enemigo único. Por eso hoy en día el hombre, o lo que se llama el patriarcado, es visto como un enemigo social porque se unificó. No importa si este sujeto es una buena persona y de valores o si es una mala persona. Con solo que sea parte del famoso patriarcado, ya es identificado como un ser de mal. Esto es una referencia muy clara a lo que hace o a la intencionalidad que quiere transmitir Orwell con la primera regla de los 7 mandamientos de la granja animal, de que todo lo que camina sobre 2 patas es un enemigo. Y recordemos que en 1984, la otra novela de la que ya hice un análisis en el pasado, siempre hay 2 minutos de odio sobre una sola figura, que es la figura de Goldstein.
Este sujeto tiene la culpa de absolutamente todo lo que pasa en esa sociedad según quienes comandan la sociedad o el partido del IMSOC. Ok, aquí en Rebelión en la Granja Orwell vuelve a ser como una alusión a este argumento del enemigo único. Una vez que se ha creado un argumento de enemigo único, todo lo que pase en un lugar va a ser culpa de esta persona, haya tenido algo que ver o no. En la granja, en algún momento cuando muere el cerdo mayor, el poder o la iniciativa de control sobre la granja como el gran líder viene a ser un cerdo de nombre Snowball. Snowball es un cerdo muy inteligente, es un cerdo que le gusta tomar la iniciativa, es un cerdo que tiene muy buenas ideas y que incluso propone en la granja la construcción de un granero para alivianar el trabajo de muchos de los animales y aumentar así la producción. Esto despierta como un tipo de envidia y de cólera en otro cerdo de muy malas intenciones llamado Napoleón, que tarde o temprano llega y destierra, manda al exilio a Snowball y empieza a hablarle mal al resto de animales de Snowball al punto de que cualquier cosa negativa o mala que pase en la granja va a ser culpa de Snowball, tenga este algo que ver o no. Y el problema es que este cerdo Napoleón, donde se empieza a embriagar de poder sobre las demás personas y empieza a ver, por ejemplo, a los grupos de ovejas que son muy manejables o a personajes como el caballo boxer, que siempre tiene una milla extra de trabajo y que quiere cumplirlo todo para llegar a las metas que se ha puesto la administración de la granja, que ahora forma parte, que está en manos del poder de los cerdos, cuyo líder es Napoleón. Entonces, Napoleón empieza a utilizar la mentira y la manipulación para controlar al resto de animales de la granja. Y una de las formas más simples que tiene es aniquilar la competencia. ¿Y quién es la competencia? Snowball. Entonces, cualquier cosa mala que suceda en la granja, Napoleón va a culpar a Snowball porque sabe que el resto de animales lo van a ir creyendo poco a poco de tanto estarlo repitiendo. Es como un tipo de propaganda negativa que se hace sobre un solo individuo para culparlo de absolutamente todo lo que pase y que el resto de animales controlables, como las ovejas, vayan creyendo poco a poco y así poder Napoleón tener el control sobre la granja, porque ya él se adueñó de los 7 mandamientos. De hecho, los otros mandamientos dicen que ningún animal llevará ropa, que no dormirán en una cama, que no beberán alcohol y que ningún otro animal matará a otro animal. Esto lo que está haciendo es referencia a los comportamientos que tenía el señor Jones y sus empleados en la granja previo a la revolución que hubo en el lugar. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que Napoleón, donde empieza a tener un control psicológico sobre la masa de animales de la granja y donde empieza a adquirir poder, para no ser desafiado, se hace de 9 perros. Entonces, estos perros representan como un tipo de policía o de protección que el cerdo Napoleón tiene a su alrededor para protegerlo y poder él afianzarse en el poder. El resto de animales de la granja están aterrorizados por completo de los perros que están cuidando a Napoleón porque son feroces. E incluso este tipo de protección a la que se aferra Napoleón teniendo los perros al lado, lo hace que vaya a vivir a la casa del señor Jones, que era el antiguo jefe de la granja. Entonces, Napoleón empieza a dormir en una cama, cosa que según las 7 normas que habían establecido estaba prohibido. Napoleón empieza a beber alcohol y en algún momento que se empiezan a sembrar dudas sobre la lealtad que hay del resto de los animales hacia Napoleón, se empieza a hacer una purga en la granja y Napoleón condena a muerte a varios animales, incluyendo caballos y gallinas y otros animales, cosa que el 6.º mandamiento de la granja decía que ningún animal matará a otro animal. Ya Napoleón poco a poco iba rompiendo e incumpliendo por su cuenta los mandamientos originales que se habían creado para tener armonía en la granja. ¿Por qué? Porque Napoleón se va haciendo del poder, porque Napoleón ha creado un enemigo único que es Snowball. Entonces, con tal de manipular a los demás animales de la granja, él va diciendo, hago esto para cuidarlos de Snowball, hago esto porque Snowball hizo algo malo, al punto que un caballo que se llama Boxer, que es el que siempre da la milla extra de trabajo en la granja, a pesar de que no se le había pedido, sino que estaba muy comprometido como con la causa, cuando sufre un accidente y ya no es apto, el propio Napoleón lo vende al matadero y lo engaña y lo hace subir al auto del matadero
y se deja el dinero de la venta del caballo boxer que había sido tan fiel, que había sido tan bueno con el resto y que siempre había dado la milla extra para hacer crecer a la granja. Y empieza Napoleón no solo a crear este tipo de actitudes con otros animales, sino que ya había matado a otros animales de la granja, incumpliendo los mandamientos que al principio se habían establecido. ¿Qué es lo que nos quiere decir con esto Orwell? Que básicamente la gente, cuando empieza a obtener algún grado de poder sobre los demás, empieza a mentir, empieza a convertirse en una persona manipulativa, empieza a tratar de engañar a los demás para poder afianzarse en el poder, y se hace de un círculo de protección para que estas personas le defiendan y que no pueda verse su estatus amenazado. Pero todo lo que estaba criticando en el pasado el cerdo Napoleón y los animales de la granja, que fue el motivo por el que se rebelaron, son las mismas actitudes que empieza a tomar el cerdo Napoleón. Empieza a convertirse nuevamente en el señor Jones, que era el que los maltrataba antes, que era el antiguo dueño de la granja. ¿Por qué? Porque ahora ostenta el poder y empieza a hacer tratos con humanos. Cosa que el primer mandamiento decía que todo lo que camina sobre dos patas es un enemigo. O sea, Napoleón, a conveniencia propia, empieza a deformar los propios mandamientos que la granja se habían creado. Incluso, al final, el último mandamiento que decía que todos los animales son iguales, termina siendo transformado en la pared poco a poco por un mandamiento que dice todos los animales son iguales, pero algunos son más iguales que otros. ¿Y esto qué significa? Significa que todos los animales que decidan aliarse y cooperar con Napoleón van a tener un trato preferencial o como un trato especial respecto a los animales que no están netamente o que no cooperan netamente con Napoleón. ¿Por qué? Porque lo que afianza es una estructura de poder en la granja para poder adueñarse y tener beneficios él como animal respecto al resto. Este es un libro que, como les decía, se había hecho más como pensando en lo que era la Unión Soviética, las purgas, lo que era la figura de Trotsky o Lenin, Stalin, todo este tipo de cosas. Pero termina siendo un libro que sirve para la vida y nos deja de ejemplo, por ejemplo, las ovejas, que las ovejas son seres sin criterio, que son muy comunes, que están en masa y que simplemente obedecen lo que se les dice. O el caballo boxer, que se cree todos los eslóganes y propagandas y hace todo lo imposible por agradar a Napoleón y a los cerdos, que son la estructura de poder, pero al final termina siendo traicionado. Esto lo que hace es como una referencia a ese tipo de personas que tratan de quedarle bien a las estructuras de poder y a los demás, pero las estructuras de poder ni siquiera los levantan a ver. Está, por ejemplo, los perros, que son los que custodian el poder que tiene Napoleón, y esto lo que nos hace dar a entender es que siempre la gente que ostenta algún grado de poder en algo se va a rodear de un tipo de matones o de guardaespaldas, porque todo lo que se obtiene por la fuerza nada más se puede mantener por la fuerza. Está, por ejemplo, el cerdo Skiller, que es el propagandista de los demás y que es como el encargado de hacerle la propaganda y hacerle el bien al cerdo Napoleón. Este libro es como la antesala de lo que puede pasar en cualquier lugar donde nosotros vayamos cuando se empieza o el poder cae en las manos equivocadas. Pero sobre todo, como estaba diciendo al puro inicio, es un llamado para que las personas tengan independencia, para que las personas no se casen con un líder, para que las personas sepan criticar a las figuras de poder, a las autoridades que tienen de frente, porque si no van a seguir siendo como las ovejas de este libro y van en algún punto a terminar siendo traicionados por las figuras de poder que hay en el mismo, y si se decepcionan o se rebelan, les van a mandar a los perros para que los muerdan en el cuello, porque estos son lo que hacen todas las estructuras de poder en las que nos desarrollamos los seres humanos. Las propias reglas e ideales que puede crear algún tipo como de mesías o salvador social, siempre van a terminar siendo rotas por la persona que creó estas reglas y que las sostenía al inicio, y las va a terminar modificando a tal punto que van a servir única y exclusivamente para el beneficio propio. Por eso este libro, Rebelión en la Granja, no es netamente el libro de política del que se quiere hablar, y creo que Orwell muy acertadamente lo hizo como en un tipo de caricatura o de fábula, utilizando animales y no figuras humanas. Eso fue sumamente acertado porque abre la puerta
a que se haga una interpretación universal del mensaje final de este libro. Y lo que yo quiero que a ustedes les quede en la mente es que nadie que establezca reglas al final las va a terminar cumpliendo. La persona que establece reglas sobre los grupos de personas las termina incumpliendo y termina actuando de la misma forma que antes criticaba. Y lo que desea, ya sea por las buenas o por las malas, es la obediencia de los demás. Cuando ustedes escuchen que una causa lleva de fondo la palabra igualdad, lo que está buscando es la unificación del pensamiento de la masa para que todos piensen igual, y una vez que todos piensen igual, sean fácilmente manejables como si la masa de gente fuera un solo individuo. Este libro nos hace un llamado al pensamiento crítico, al pensamiento racional, a no casarnos con figuras de autoridad, a no idolatrar a nadie, a no poner en un pedestal a absolutamente nadie, sino comandarnos nosotros mismos, tener criterio propio. Y les puedo decir que si no han leído este libro, van a disfrutar muchísimo su lectura, porque no es netamente un libro de política, repito, es un libro sobre la vida y las estructuras de poder en las que nos desarrollamos los seres humanos. Yo soy uno más del patriarcado que les agradece haber escuchado y que les desea un muy buen día.